una vez un novio me dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabarnos. Yo les digo, hace 5 años todavía decía, yo lo grabé porque yo quería, yo lo grabé porque es algo que es mi placer sexual, yo lo grabé porque es parte de mi libertad sexual, porque no entendía los conceptos teóricos de lo que significa el consentimiento. Él me dice, grabémonos un video sexual. Yo realmente no es algo que yo quería, no es algo que yo me haya levantado en las mañanas y que dijera, ¿sabes qué? Sí, yo quiero grabar ese video, ¿sabes qué? Sí, a mí me da la gana. No, yo lo hice porque algo que él quería y que él me pidió, y que yo además, fíjense, además la rivalidad y desgraciadamente las construcciones que tenemos sobre nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Yo creí que con eso era lo que yo hacía para que no estuviera con otras, ¿no? Claro, para que no fuera con otras, ¿no? Y entonces ese video lo grabamos, ¿no? Ese video de 1 minuto con 30 segundos se hizo viral, primero en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, lo subieron a todas las páginas posibles. Fíjense, éramos 2 personas, un hombre y una mujer, quienes se veían en ese video sexual desnudos, pero solamente el cuerpo de la mujer, el mío, fue el que fue lapidado, fue el que fue señalado, fue el que fue señalado injustamente. Llamarle porno venganza sería decir que las mujeres algo hicieron para que se vengaran de ellas. ¿Qué fue lo que hicimos? Amar, confiar en tu pareja, estar enamorada, vivir tu sexualidad, tener un cuerpo desnudo, no tener educación digital, no tener educación sexual. Si hiciéramos rápidamente y brevemente en casa un ejercicio, a ver, vamos a revisar los teléfonos de los hombres de casa, a ver cuántos les han llegado fotografías o videos sexuales de mujeres desnudas, cuántos tienen en su memoria que no conocen, que llegaron en el grupo de la carnita asada, en el grupo del fútbol, en el grupo del trabajo, en el grupo de los hermanos, en el grupo de los amigos. Es normalizado cosificar y ver nuestros cuerpos como una cosificación directa o un pedazo de carne. Tienes que luchar con que no te evidencien como si tú fueras la mala, como si tú fueras la delincuente, como si tú hubieras hecho algo, porque además tú te la crees. Yo me la dejé grabar, si yo tuve la culpa, yo me la creí. Cuando yo vi este video por primera vez, pues yo quería luchar contra cada like, cada persona que le puso like a ese video. Ahí conocí amigas, ahí desconocí amigas, ahí conocí amigos, ahí desconocí amigos, y nadie nunca tuvo un comentario de, oiga, no la publiquen, esto es violencia. Y lo peor es que te lleva al colapso y pensar que no hay nada que hacer, y que vas a denunciar. Y cuando yo intenté denunciar, lo primero que me dijo el Ministerio Público fue, y a ver el video. Entonces yo entendí que yo tenía algo diferente a las otras víctimas que estaban viviendo ese tipo de violencia. Yo tenía una familia que me apoyaba. Yo tenía una ventaja sobre esas mujeres, una mamá que creyera en mí. Justo a raíz de intentar poner la primera denuncia, y cuando a mí ese Ministerio Público me dice, a ver, lo que a ti te pasó no existe, no está en ninguna ley. O sea, me dijo, a ver, dime dónde dice que lo virtual es real. O sea, te pasó en la digitalidad, no es real. Por ti, por mí, por nosotras. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. Como todos los miércoles estamos Perla Ili y yo, Lavinia Muñoz, en un nuevo episodio donde contaremos historias que a muchas nos pasan, pero de las que pocas se atreven a hablar. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que nos atraviesa como mujeres y que tristemente sigue siendo una realidad en este país y en todo el mundo: la violencia digital. Nuestra invitada de hoy es una invitada de lujo. Es una mujer, una activista que transformó su dolor en una lucha que hasta el día de hoy ha ayudado a miles de mujeres, no solamente en México, sino también en el mundo. Es Olimpia Coral Melo, creadora e impulsora de la Ley Olimpia, una legislación que penaliza la violencia digital y el acoso en línea. Bienvenida, Olimpia. Gracias. Hola, Olimpia. Muchas gracias a Olimpia, ambas. viviste en carne propia lo que significa que tu intimidad sea expuesta sin tu consentimiento, y en lugar de quedarte callada, decidiste alzar la voz para cambiar un sistema, y gracias a esto, pues hoy existe esta ley, ¿no? Gracias a eso muchas mujeres están protegidas. Y gracias por aceptar estar hoy con nosotros. La verdad es que creo que va a ser hoy un episodio muy inspirador y muy poderoso para todas esas mujeres que nos escuchan. Muchas gracias a ambas. Bienvenida. Gracias a ambas. Olimpia, ¿nos podrás contar antes de lo que te ocurrió, toda la lucha que vino después, pero cómo era tu vida antes? ¿Cómo era Olimpia antes de que todo esto pasara?
Bueno, yo soy originaria de la Sierra Norte de Puebla, de un lugar que se llama Huauchinango. Ahí viví, ahí crecí, ahí está mi familia. Vaya, como cualquier otra mujer que vive en las condiciones de estar en la periferia del centro del país, en los estados, pues ahí vivía con mi familia y ahí estaba, estudiaba, hacía mi vida normal, ¿no? Y pues siempre participaba yo en eventos, en cosas, y ahí es donde yo vivía, ahí estaba. ¿Qué estudiaste en la universidad? No, yo tengo carreras truncas. Ok. Pero, a ver, obviamente como toda mujer que hemos crecido un poco con esto de Internet, ¿no? ¿En qué momento, o hubo algún momento en tu adolescencia o siendo ya mujer como muy joven, que pudiste darte cuenta que Internet era un espacio donde las mujeres éramos vulnerables o donde se podía desarrollar, digamos, como tipos de violencia digital? O sea, de muy joven, ¿sabías o no, entendías qué era esto de violencia digital? No, para nada. O sea, fue a raíz de como vivir en carne propia y ponerle nombre a esa violencia y darle una definición. Claro. ¿Y nos podrías contar un poco de cuándo empieza esto? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo empieza esta situación? ¿Era tu novio? ¿Era tu pareja? ¿Era tu amigo? ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue lo que detonó que tú empezaste como a ver esto como un poco más como una red flag para también que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan identificar como, oye, esto hasta dónde está bien, hasta dónde está mal, esto sí se puede, esto no se puede, y hasta dónde, como dice Lavinia, con todo este mundo digital, entra un poco la vulnerabilidad en nosotras las mujeres. Sí, bueno, yo tenía un novio, de estos novios de los que una ama por sobre todas las cosas. Estos son novios que además la cultura, ¿no? La cultura machista te enseña como mujer a amar, a entregarte, a ser dadora. Vaya, todas vivimos nuestras vidas reflejadas en la gran mayoría de las TVs, de las novelas de cadenas nacionales que se daban en los mismos contextos. Dos mujeres, un camino, las mujeres se pelean por el hombre, tienes que aspirar como mujer a casarte, a tener hijos para superarte en la vida, y todas esas cosas permean porque al final del día, cuando éramos pequeñas en los años 90, había 5 canales de televisión y que esos 5 canales eran los que veías. Entonces al final del día eso permea mucho en la cultura y la idiosincrasia de la mayoría de las mujeres. O sea, por eso es tan importante comunicar desde qué sentido, en el que somos la media del mundo, las mujeres escuchamos la mitad de todo, aportamos la mitad de todo, y todavía más de la mitad por ser una población muchísimo más grande, y justamente todo eso va influyendo en tu formación como mujer, como persona, y que yo también creía que tener un novio, nunca identifiqué la violencia en el noviazgo, nunca identifiqué. ¿Cuántos años, perdón que te interrumpa, cuántos años tenías cuando...? 18 años, cuando sí, exacto. Entonces, eso también influía muchísimo, y él un día me propuso grabar un video sexual. Yo claro que no sabía que eso se llamaba sexting, o sea, no es algo como que yo identificara, tampoco es cómo juegan con nuestros consentimientos. Hace algunos años, por ejemplo, yo cuando contaba esta historia decía, a ver, yo me dejé grabar con ese novio porque yo quise, y en casa, para quienes no entiendan y todavía no tengamos como ese tabú de decir, bueno, pero es que ya se grabó. A ver, el sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento, más allá del debate moral, si está bien, si está mal. Al final del día, fíjense, más todavía después de COVID-19, todas nuestras interrelaciones las estamos haciendo a través de los medios de comunicación, a través de los medios tecnológicos, a través de los medios digitales, y que esas relaciones digitales, telemáticas, terminan haciendo nuestra vida laboral, nuestra vida sentimental, nuestra vida personal y nuestra vida sexual, ¿no? Que nos guste o no, lo aceptemos o no, existe, es real, pero tampoco hay que romantizarlo, ¿no? El sexting es sexo virtual, o sea, el sexting es tener sexo virtual. Y entonces una vez un novio me dijo, ¿sabes qué? Vamos a grabarnos. Yo les digo, hace 5 años todavía decía, yo lo grabé porque yo quería, yo lo grabé porque es algo que es mi placer sexual, yo lo grabé porque es parte de mi libertad sexual, porque no entendía los conceptos teóricos
de lo que significa el consentimiento. Y claro que tú, con la trampa del consentimiento, con las trampas además de un constructo neoliberal que somete a las mujeres a que hagamos a un lado nuestros deseos para dar solo consentimientos, que no es lo mismo desear que consentir. Entonces, él me dice, grabémonos un video sexual. Yo realmente no es algo que yo quería, no es algo que yo me haya levantado en las mañanas y que dijera, ¿sabes qué? Sí, yo quiero grabar ese video, ¿sabes qué? Sí, a mí me da la gana. No, yo lo hice porque algo que él quería y que él me pidió, y que yo además, fíjense, además la rivalidad y desgraciadamente las construcciones que tenemos sobre nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Yo creí que con eso era lo que yo hacía para que no estuviera con otras, ¿no? Claro, para que no fuera con otras, ¿no? Y entonces así te enseñan a rivalizar con otras mujeres, así te enseñan a tener como esas construcciones misóginas con otras mujeres, ¿no? Y misóginas contigo misma. Y entonces ese video lo grabamos, ¿no? Ese video de 1 minuto con 30 segundos se hizo viral, primero en WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, lo subieron a todas las páginas posibles. Fíjense, éramos 2 personas, un hombre y una mujer, quienes se veían en ese video sexual desnudos, pero solamente el cuerpo de la mujer, el mío, fue el que fue lapidado, fue el que fue señalado, fue el que fue señalado injustamente por el simple hecho de estar desnuda. También, sí, perdón que te interrumpa otra vez, pero antes también, como cuando esto pasaba, la única culpable siempre es la mujer. Siempre es la mujer, la que se dejó fue la mujer, la que está mal es la mujer. Pero el hombre, no pasa nada, ¿no? La que es señalada es la mujer, que cómo es posible, pues... Con este doble discurso, además, con este doble discurso moral y con este doble discurso machista, porque sí se me señaló y sí se me culpó a mí por mi cuerpo desnudo, por ese video sexual, pero cuando vas a un lugar donde hay mujeres en condiciones de prostitución, donde hay mujeres desnudas en un tuburio, etcétera, etcétera, diría Rosa Cobo con esas palabras, así lo dice una escritora, a un putero, no se enojan de los cuerpos desnudos, con esta doble condición moral que tienen, que es cuando además nos apropiamos de nuestro cuerpo y que en todas las construcciones yo entendí que jamás tuve la culpa, que no era mi cuerpo desnudo un crimen, que no tenía yo que haberme escondido, pero no fue un proceso fácil. Ese video se viralizó en todas las plataformas. Yo jamás pensé que evidentemente iba a estar en una cámara enfrente contando esto, porque a mí me daba mucha vergüenza todo lo que ven de mí, lo que yo significo, mi cara, mi cuerpo. Yo hubiese querido tener un cirujano plástico que tal vez que me quitara esta cara y pusiera la cara de otra persona para que yo pudiera salir a la calle, pudiera seguir en la escuela, para que pudiera ir al trabajo y la gente no dijera, mira, ahí va la del video sexual. Por este tabú, ¿no? Que te debe dar pena estas situaciones. En cambio, tú decidiste alzar la voz. Bueno, ahorita nos contarás cómo fue el proceso, porque me imagino que no fue fácil, pero sí justamente esta parte donde, y varias, yo tengo conocidas donde les pasó esto y se tuvieron que cambiar de escuela, de país, porque era señalada por toda la sociedad, por todas las redes sociales, por toda la gente, y justamente volviendo a lo que dices, ella... Sí, la corrieron de la escuela porque traía el uniforme pues de la escuela, y las consecuencias para él ahorita, obviamente, y gracias a ti y gracias a todo, a tu voz, hoy es diferente, hoy es un castigo diferente, pero antes ¿qué hacías? Esconderte en tu cama. Antes además le llamábamos, por ejemplo, una influencia anglicista que teníamos de nombrar ese tipo de violencia. Primero no la llamábamos violencia, le llamábamos revenge porn o porno venganza, y fue algo que nosotras en la Ley Olimpia, en este movimiento, nos comprometimos a también quitar esas narrativas de estos lenguajes. Primero narrativas colonialistas, narrativas completamente que no estaban identificadas con nuestro lenguaje y tampoco con la manera en que se vio esta violencia. O sea, no es porno ni es venganza, no es porno porque en primer lugar nosotras no consentimos, en segundo lugar el porno no es sexo, o sea, el porno es una dinámica, una estructura económica que domina, que sexualiza, que hipersexualiza, que cosifica los cuerpos principalmente de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, y que además es la pedagogía del sexo para la gran mayoría de las personas. Hay un dato que dice que 8 de cada 10 personas aprendemos a tener sexo por medio de la pedagogía
pedagogía porno. La pedagogía porno que te dice, ella goza cuando la amarras, cuando le pegas, cuando le jalas los cabellos, cuando le llamas mala, cuando eres mi no sé qué, o cuando la arrastras, cuando la violencia es imperativa al cuerpo de la mujer y no directamente a entender, por ejemplo, el cuerpo de nuestro deseo. Entonces ahí ya hay una construcción de desigualdad. No es porno por esas circunstancias y no es venganza, porque venganza, llamarle porno venganza sería decir que las mujeres algo hicieron para que se vengaran de ellas. ¿Qué fue lo que hicimos? Amar, confiar en tu pareja, estar enamorada, vivir tu sexualidad, tener un cuerpo desnudo, no tener educación digital, no tener educación sexual. Vaya, me parece que si ahorita hiciéramos un test de, a ver, ¿han hecho ustedes su testamento digital en caso de que se mueran, te mueras mañana? ¿Quién se va a quedar con tus datos? ¿Tienes un código de inicio de sesión para todas tus redes sociales? ¿Has escuchado hablar de la ciberseguridad? Vaya, ¿sabes qué sistema operativo tiene tu teléfono celular? Si a estas 4 preguntas respondimos no, estamos hablando de que hay una brecha digital en el entendimiento de la ciberseguridad. Y entonces, ¿por qué cuando una mujer tampoco tiene acceso a este tipo de educación digital, sí es culpada? Es ser culpada, es como si te dijéramos, no, bueno, ¿cómo es que te robaron la información de tu teléfono? Pues que para qué no fuiste a una formación de ciberseguridad. Además de que también la formación, la educación y la seguridad son cuestiones de mucho privilegio, no son cuestiones en las que estén todas las personas del mundo o el 90% de las personas con un derecho realmente sustantivo, que lo tengan realmente sustantivo. Entonces, en este sentido, todavía yo incluso digo, las personas además no solamente son en la cadena de producción y reproducción de estos contenidos, no solamente es responsable quien lo difunde por primera vez, sino los corresponsables de redifundir, de reenviar, de viralizar, y además también las empresas digitales que permiten en sus plataformas que un algoritmo patriarcal, como hoy existe un algoritmo patriarcal, ¿sí?, genere la estancia completa y libre de la difusión de sus contenidos íntimos, a las que las llamamos packs, a las que les llamamos nudes, que son el 90% sin consentimiento, pero que nosotras proponemos incluso una narrativa de llamarle todos estos espacios mercados de explotación sexual en línea. Y fíjense el dato, claro, hay 2 millones de ellos en toda América Latina, de mujeres que no conocemos. Si hiciéramos rápidamente y brevemente en casa un ejercicio de, a ver, vamos a revisar los teléfonos de los hombres de casa, a ver cuántos les han llegado fotografías o videos sexuales de mujeres desnudas, cuántos tienen en su memoria que no conocen, que llegaron en el grupo de la carnita asada, en el grupo del fútbol, en el grupo del trabajo, en el grupo de los hermanos, en el grupo de los amigos. Es normalizado cosificar y ver nuestros cuerpos como una cosificación directa o un pedazo de carne. Entonces, me parece que si bien no es culpar, no es señalar, tú eres el malo, muchos ni siquiera se habían dado cuenta que eso se los enseñó la cultura porno, que esa masculinidad te la enseñó una cultura injusta, que cosifica los cuerpos, que hipersexualiza, y que lo peor es que no nos libramos en ningún estrato social en el que estemos. Entonces, en este sentido, además los consumidores, yo por ejemplo creo que una persona que se considere democrática no consumiría cuerpos de mujeres, porque sabría que esas mujeres están en condiciones de desigualdad, en condiciones de poder desigual sobre ellos, que ellos tienen acceso a esos cuerpos para entenderlos como algo deshumanizado y no precisamente como sujetas de derechos. Entonces, es un tema que va más allá de solamente una ley, que va más allá de solamente un video sexual o de una víctima, sino que tiene que ver con un sistema de dominación directa en el cual la tecnología está teniendo un papel importante, pero que se puede cambiar. Claro. Y justamente ahí viene una pregunta que te digo, conozco varias personas que han estado esto. Tú en ese momento estabas en una relación, era tu novio. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú lo ves? ¿Le reclamas? ¿Qué haces? ¿Cuál fue tu primera reacción de decir, soy yo, es mi novio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fueron varias etapas. La verdad es que cuando a mí me pasó no había tanta proliferación como hay de redes sociales, ¿no? Además de que todavía, incluso a mí me tocaron tiempos en los que en algunos lugares de mi pueblo no había señal de celular, ¿sabes? Entonces no era como hoy, que sube y se realiza y enfocas la plataforma y sabes qué onda. Cuando a mí me pasó, pues a mí la primera vez que me dijeron fue, oye, dicen que hay en tal lugar un video tuyo. Yo no lo vi, yo nunca lo encontré. Yo la vez que lo vi, de hecho,
yo nunca lo vi con él, cuando él lo grabó, porque él lo grabó, digamos, así, de modo que solamente yo me veía, aunque aparecía él y yo desnudos, solo se veía mi cara, mi rostro, el de él no, ¿no? Entonces, yo nunca lo vi, o sea, fue a raíz de que alguien lo subió a Facebook, ¿no? Y digo alguien porque fue un perfil de una página que ahora ya no existe, pero que era una página como de que subían ese tipo de contenidos. Yo tampoco lo sabía, yo no sabía que no está tan regulado como él, ¿no? O sea, no. Entonces subieron ese video con una frase de a los 500 likes subimos el video sexual de esta persona, así que casi pásenle y denle like, ¿no? Fue cuando tuve como que la primera crisis de ansiedad, porque tienes que luchar ahora contra una publicación, tienes que luchar contra la ansiedad de que no lo difundan, tienes que luchar con que no te evidencien como si tú fueras la mala, como si tú fueras la delincuente, como si tú hubieras hecho algo, porque además tú te la crees. Yo me la dejé grabar, si yo tuve la culpa. Cuando buscas en todos lados, lo primero que encontré fue The Revenge Porn. Dije, no, yo no soy víctima de esto. No había ningún artículo que dijera, tranquila, eso es violencia, lo que estás viviendo, porque ni siquiera tenía nombre esta violencia, no se le llamaba violencia digital, no estaba regulado, no había, era normalizado incluso. No sé si ustedes pueden recordar que a veces en lugares populares se vendían discos de cámaras escondidas en hoteles y moteles de Tlalpan, por ejemplo. Desde ahí había violación a la intimidad sexual. No se legisló, en mi punto de vista, porque tenía dos tabús. Uno, éramos mujeres las que estábamos enfocadas en esos videos, y dos, eran nuestros cuerpos desnudos y sexualizados. Entonces, estas tabús hacen que efectivamente la culpa vaya hacia una, y yo me la creí. Cuando yo vi este video por primera vez, pues yo quería luchar contra cada like, cada persona que le puso like a ese video. Ahí conocí amigas, ahí desconocí amigas, ahí conocí amigos, ahí desconocí amigos, y nadie nunca tuvo un comentario de, oiga, no la publiquen, esto es violencia. Al contrario, sí, mala, puta, ¿para qué se deja grabar? Manden el video. Porque además vivíamos en una cultura en la que nunca nadie había dicho, oye, esto está mal, no lo haga, ¿no? Se enfocaba directamente en la responsabilidad de la víctima, y claro que eso me llevó a intentos de suicidio, me llevó a depresiones, me llevó a ansiedades, y me llevó a una culpa infinita que te hacen sentir por tu cuerpo, y lo peor es que te lleva al colapso y pensar que no hay nada que hacer, y que vas a denunciar. Y cuando yo intenté denunciar, lo primero que me dijo el Ministerio Público fue, y a ver el video. Digo, como prueba de delito. Yo saco el video, ¿no? Yo tonta, pues porque no tenemos educación jurídica. Nos dicen los sistemas de gobierno, vamos, denuncia, no estás sola, empodérate. Pero ¿cuántas tenemos acceso realmente a una educación jurídica si no eres abogada? ¿Y le reclamaste a tu pareja en ese momento? No, o sea, él fue el que difundió el video. Bueno, no me gusta ser específica, simplemente había un video sexual que yo grabé con una pareja y que se difundió sin mi consentimiento. Olimpia, tu familia, que yo creo que también eso juega un papel muy importante, justamente con las víctimas de violencia digital. ¿Cómo fue? O sea, ¿tuviste que hablar con ellos? ¿Recibiste apoyo? Porque también creo que eso es importante, ¿no? Sí, no, por supuesto. Mi mamá fue quien, literalmente, la primera persona que me dijo, sabes que no es tu culpa y no estás sola, ¿no? Eso fue lo que a mí me ayudó a no tener todos los indicios de suicidio que tenía. Sí, y entonces, ¿cómo... Luego de que todo esto sucedió, de que pasaste, como decías anteriormente, como por varias etapas, la primera fue justamente este descubrimiento de enfrentarte con esta situación, enfrentarte con la culpa, desarrollar ciertas síndromes como intento de suicidio. ¿Qué fue lo que te hizo pararte y decir, hay que hacer algo no solo por mí, sino también por todo esto que le está pasando a muchas mujeres? Pues el ver que había otras, al igual que yo, que habían sido exhibidas en internet, pero que había algo diferente entre ellas y yo, ¿no? Cuando llegó ese video a casa, mi mamá... fue un momento difícil porque, digamos, estábamos todos en el cuarto y de repente llega mi hermano con el celular en la mano y dice, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana viralizado. Mi mamá toma el celular y dice, a ver el video, y le digo, no mamá, por favor no lo veas, es que lo haya visto en la escuela a mí ya me daba igual, que lo hayan visto en el trabajo me daba igual, papás, que lo hayan visto en la calle me daba igual, pero que lo vea tu familia. O sea, ese es fue como que, además es el miedo, y además es el punto medular con el cual un sextorsionador digital
te sextorsiona y crea el círculo de sextorsión. Si no me depositas, si no me mandas más fotos, si no haces esto, ese video va a llegar a tu familia. Claro, porque tú intentaste comunicarte con estas personas que habían subido los... Claro, haces de todo, ¿no? ¿Y que te respondían eso tal cual? Sí. ¿Qué tenías que pagar? Algunas veces pagar, algunas veces enviar más fotografías, otras veces simplemente burlas, ¿no? Y entonces ese círculo ya había llegado a su fin, ¿no? Era, ya lo van a ver mi familia. Mi mami, aún con sus condiciones de precariedad, y lo digo así porque desgraciadamente no es que hayamos nacido en una condición de opulencia, fue una situación en la cual, y lo digo porque muchas mujeres tal vez se pueden sentir identificadas de pensar que no están completamente capacitadas para ello. Totalmente. Y que por eso no pueden tener ciertas empatías, ¿no? Y entonces ahí viene justamente el hecho de ver que mi mamá, por ejemplo, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus limitantes, pues decidió ponerse de mi lado. Cuando le digo, ¿sabes qué? Sí hay este video sexual, sí existe un video sexual, soy yo la que sale ahí, discúlpenme. Yo les dije a toda mi familia, yo me quiero morir, yo quiero irme del país, yo quiero, o sea, ya no quiero existir, sí soy yo la del video sexual, discúlpenme todos, ¿no? Yo volteé a ver a todos con una vergüenza terrible. Mi mami, aún con su preparatoria trunca, aún una mujer en condiciones en las que vivía y en las circunstancias en las que vivíamos, ella más joven, decidió ponerse de mi lado diciéndome, me acaricia el cabello, me ve llorando ella, llorando yo, me dice, hija, solo quiero que me digas algo. ¿Tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas? Dije, no, mami, claro que no. Me dijo, dime la verdad. ¿Tú querías que todas y todos te vieran desnuda como te están viendo y se burlen de ti como te están viendo? Le dije, no, mamita, por supuesto que no. Me dijo, júramelo. Le dije, te lo juro, mamá. Entonces me levanta del piso, ¿no? Me pone de pie delante de toda mi familia, me acaricia el cabello, les dice a mi familia completita, pues entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría ver de ti un video llorando, robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona. Claro, qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción. ¿Cuántos políticos corruptos hay en este país con todo y videos? Y allá andan campantes en la calle. Dijo, mami, a mí me daría vergüenza, no sé, que te gustara divertirte con los animales, ¿no? Eso ya, qué horror, mi hija es una agresora, mira cómo se divierte en los toros, en los gallos, qué horror. Pero una mujer me dijo, tu cuerpo desnudo, mi amor, tu cuerpo desnudo no es un crimen. Dice, y tú tienes derecho a la intimidad. Cuando mi mamá me dijo eso, a mí entonces me cambió completamente el chip. Todavía remata diciendo una frase que, perdón porque la voy a decir tal cual con todas sus letras, pero literalmente mi mamá dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo. Dice, todas y todos cogemos. Entonces empieza a señalar a toda mi familia. Tu hermana coge, tu prima coge, tu papá coge, el policía que te juzgó coge, las personas que hablan de ti cogen, mi amor, hasta yo con toda mi vergüenza te lo digo, hasta yo cojo. Y la diferencia, tú sentiste como un apoyo impresionante, porque también hay que decirlo, hay muchas mamás que sí, yo creo que te agarran de los, que juzgan, claro, ¿no? Que te agarran de los pelos y te dicen, eres la culpable tú. Y que no es su culpa. Dejaste, ya sabes, aquí qué padre, o sea, que ellas actúan también a partir de su crianza, ¿no? Sí, y la crianza patriarcal, no es su culpa. A ver, a todas nos crearon así, nos enseñaron a ser misóginas con nosotras, incluso si en casa, ahorita una mamá dice, yo sí culpé a mi hija, y tal vez, por ejemplo, hay casos con nombres y apellidos, ¿no? Tal vez esa hija se suicidó por mi culpa. No, fue por culpa de un sistema machista, de un sistema desigual, de un sistema en el cual ha sido completamente injusto para las mujeres y las niñas. Entonces, sí, no es algo nuevo. Mi mamá, porque en ese momento, pues fue como la reacción que tuvo, ¿no? El no culparme. Y a raíz de ahí, entonces yo entendí que yo tenía algo diferente a las otras víctimas que estaban viviendo ese tipo de violencia. Yo tenía una familia que me apoyaba. Yo tenía una ventaja sobre esas mujeres. Una mamá que creyera en mí, un papá que creyera en mí, una familia que me apoyara. Y creo que ahí hay algo que resaltar también muy importante, porque también, no sé, antes, yo, por ejemplo, cuando estaba más chica, el que tú tuvieras relaciones sexuales era como, claro. ¿Qué está haciendo? Perdón la palabra, pero es una puta. O lo veías como algo fácil, como súper malo. Sí. Hoy en día yo creo que como mamás es mucho mejor tener esa educación sexual y esa apertura con tus hijos o con tus hijas
hablar el tema, a que no sea un tabú de con tus papás no hablas de esto porque no se habla. Y es cuando pasan este tipo de cosas que no tienes información, que haces las cosas a escondidas y que al final es tu cuerpo. O sea, yo creo que es tu cuerpo y cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien puede hacerlo con su cuerpo lo que quiera. Sí, aunque... Pero viene este tema de está mal. Esto hace unos años. Hoy yo creo que ha ido como cambiando esa parte y es muy importante. O sea, es muy importante brindarle como mamá, como tú lo recibiste, esa ayuda y esa confianza, decirle, oye, lo vas a hacer. O sea, lo van a hacer, lo vas a hacer. Hazlo bien, ¿sabes? Aunque también creo que no debemos de caer en un discurso neoliberal de romantizar el sexting o que ya hay la ley Olimpia y que ya estamos seguras, ¿no? Partiendo desde que, en primer lugar, para tener sexo virtual, ¿no? Y eso es ahí va el tema de la educación. Para tener sexo offline, o sea, fuera de línea, a lo mejor cerramos ventanas, cerramos puertas, tenemos un espacio de privacidad. Para tener sexo online no existe todavía ningún argumento que realmente te garantice al 100% que vivas un espacio de seguridad digital, porque no solamente interviene tu emisor y tu receptor cuando intercambias nudes o cuando vas a hacer la webcam, sino que está un tercer ojo, que es la plataforma digital por la cual tú estás intercambiando sus contenidos. Plataforma digital que además, vamos a decirlo así, genera muchísimo más rentabilidad si se difunden esos contenidos a que si no se difunden esos contenidos. Plataforma que además tiene, como bien lo dije, una sustracción de un algoritmo patriarcal en el cual lo podemos ver con dos ejemplos. Uno, cuando tú buscas en algún servidor o en los servidores más comunes, mujer pública y hombre público, cuando dices hombre público aparece las imágenes de un hombre en condiciones ejecutivas, en una oficina, bien vestidillo, al momento formal, como un hombre de política pública. Y cuando dices mujer pública, aparece una mujer en condiciones de prostitución. Entonces, ¿qué significa esto? Ejemplo número 2, el hecho de pensar que, vamos, empodérate tu cuerpo, tu decisión. ¿Cómo hay un discurso tramposo que se le está dando a las niñas, principalmente a las adolescentes, de creer que, oye, eso es parte de ser progresista, ¿no? Vamos, pues ya hay muchas herramientas y ya hay la ley Olimpia y si lo vas a hacer, hazlo bien. Yo cambiaría esa por, acuérdate que el sexting es peligroso, que no existe un sexting seguro en una red insegura, no existe un sexting seguro en un algoritmo que no nos beneficia, sobre todo a las mujeres. Eso no significa que el abstencionismo sea igual a educación, porque no estamos en contra del sexo, estamos en contra del porno. Y las mayores condiciones de reproducción de contenidos íntimos sexuales están basados en la cultura porno, que no es igual que sexo, es porno. Por lo tanto, ese porno, ¿no?, viene a realizar toda una estructura de narrativas hacia las mujeres, de hacernos creer que efectivamente nos empodera el beneficio de esa cultura porno. ¿Cómo los podemos explicar con ejemplos claros? Por ejemplo, cuando te dicen, vamos, empodérate, tú tómate fotos desnuda para TikTok, pues ¿qué? Pues es tu cuerpo, tu decisión. Fíjense cuánta trampa hay en ese argumento, ¿no? Tu cuerpo, tu decisión. Todas estamos de acuerdo en que es nuestro cuerpo y nuestra decisión y que nos tenemos que empoderar a nuestro cuerpo. Nadie dice que no. Pero ¿cómo toman nuestras narrativas de empoderamiento de las mujeres, la industria, ¿no? Las condiciones de la industria las toman para hacer una inversión cero en un negocio muy rentable que gana 83 mil millones de dólares al año con la inversión cero, y esa inversión es el consentimiento de la gran mayoría de niñas y mujeres para la explotación de su cuerpo, y que todavía te dicen que así te empoderas. Yo respondería a esa pregunta, sería, ¿a quién beneficia eso? ¿A nosotras o nos beneficia más realmente buscar nuestro propio empoderamiento desde otras perspectivas? Y esto no es un argumento conservador, no es como de, ay, cierra las piernas, pórtate bien, no lo hagas, ¿no? O sea, tiene que ver con un cuestionamiento económico, ¿a quién le beneficia? Y además en un empoderamiento de entender cómo históricamente y cómo antropológicamente las mujeres otra vez se nos reduce a ser pedazos de carne. A las mujeres se nos reduce a ser cosas. La acompañante, la hermana, la esposa, la hija de... Hoy en día en las redes sociales, la fotografía, el pack, el nude, el pedazo de carne que puedo compartir y distribuir a diestra y a siniestra. Entonces me parece importante concluir eso con dos cosas. Uno, que si lo vas a hacer, pienses 40.959 veces si es algo que tú quieres, es algo que tú deseas, es algo que a ti realmente, tú te levantaste un día en la mañana y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero compartir contenidos íntimos. O sea, y fíjense además qué desigualdad existe, porque la gran mayoría de hombres
hombres sí tienen en sus galerías de fotografías de mujeres desnudas. La gran mayoría de nosotras, perdón, pero no coleccionamos fotos de penes. No coleccionamos fotos de penes. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se nos enseñó que el cuerpo de los hombres estaba a nuestro servicio. Claro. No se nos enseñó a servirles a ellos. Claro. Entonces, en este sentido, digamos, lo que quisiera concluir es que lo pensemos 49,000 veces, es algo que nosotras queremos, es algo que nosotras deseamos. Sí, vamos, que no se vea tu cara, que no se vea tu cuerpo, que no se vea algo que te identifique. Dos, no lo hagas en Facebook, en Twitter, en TikTok, hazlo en Confide, en Wickr, Telegram, que no se vea tu rostro, que no se vea una seña particular. Y la tercera es que pongas las medidas específicas de tú qué quieres. Me gusta eso, no me gusta esto. No hagamos cosas, fíjense bien, hagamos cosas con placer y no para complacer. Y esa es el principal comentario, la principal enseñanza. Si yo pudiera regresar el tiempo y me dijeran, ¿tú grabarías ese video? Pero por supuesto que no lo hubiera yo grabado, porque no es algo que yo quería, es algo que a mí me ponía en un estándar de cosificación y que además en este sistema tan desigual y tan machista terminaba beneficiándole más al sector masculino que a mí. Claro. Pero si hay alguien en casa que se para y dice, sabes que a mí sí me gusta grabarme, a mí sí me gusta, vale, está bien, solamente es como saber que hagamos cosas con placer y no para complacer, ¿no? ¿Cómo llegaste a la creación de la Ley Olimpia? ¿Cómo llegaste a desarrollar este plan, este programa, este proyecto? Y si tuviste porque imagínate, justamente en una sociedad tan patriarcal, en el sistema tuviste obstáculos el sistema tan corrupto que existe también. Exacto, para que pudiese llevarse a cabo. Bueno, pues fue justo a raíz de intentar poner la primera denuncia y cuando a mí ese Ministerio Público me dice, a ver, lo que a ti te pasó no existe, no está en ninguna ley, o sea, me dijo, a ver, dime dónde dice que lo virtual es real, o sea, te pasó en la digitalidad, no es real. En un mundo donde casi tenemos que llegar con semen en la vulva para que te crean que fuiste violada, cuando tú vas y cuentas que fuiste violada, que fue tu cuerpo violado con un like, violado con cada compartir, porque a ver, una víctima de violencia sexual digital es como si la violara sin penetrarla, viola su cuerpo cada vez que la difundes, la viola no solamente el origen, el primero que la difundió, la viola quien la reproduce, quien le da el like, quien comparte, quien la guarda, quien la distribuye. O sea, es una coparticipación de diferentes actores en donde tu cuerpo desnudo está a una vitrina pública para que cualquier persona pueda pisotearlo a través de las redes sociodigitales, ¿no? Y entonces, cuando a mí me dice eso, no te pasó, no te tocó, no es verdad lo que te pasó, no, o sea, no hay ninguna ley, no hay ningún argumento. Claro que no fue fácil, no fue así como que saliera del Ministerio Público y dijera, voy a crear una ley, claro que no. Fue un proceso, primero de entender, uno, que yo no tenía la culpa y realmente creérmela y luchar para que otras mujeres también se la creyeran que no éramos culpables. Dos, era, si lo decimos nosotras, no tenía validez, tenía que decirlo también la ley. Entonces, cuando yo empecé a ver los casos de otras mujeres, me empezó a dar mucha rabia, porque yo tenía una ventaja sobre ellas, tenía una familia que sí me apoyara y muchas de ellas no la tenían y muchas de ellas sí se fueron, otras de ellas sufrieron condiciones muy precarias y entonces dije, qué injusto que nosotros estemos viviendo así. Dije, ¿por qué no lo dice la ley? Y empecé a estudiar, empecé a analizar, enfoqué como todas mis energías en tratar de hacer una tesis del por qué tendría que existir la llamada hoy violencia digital, ¿no? Que fue justamente profesionalizándose a lo largo del tiempo, que hoy evidentemente la teoría de violencia digital no es la misma con la que empezamos, fue alimentándose con el paso del tiempo, pero que yo, una vez dije yo, sí, tenemos que legislar en el Código Penal y que tiene que estar en la ley de acceso a la mujer, una vía libre de violencia, porque si es un tema de género, o sea, la ley aplica para hombres y mujeres, sí, pueden denunciar hombres y mujeres, sí, a los hombres y a las mujeres nos puede pasar la violencia, sí, pero las construcciones y los contextos en los que nos pasa más a las mujeres no son las mismas construcciones y los contextos en los que les pasa a los hombres, ¿no? Entonces,
a partir de ahí, pues todos esos días de no salir, de no querer estar en casa, como que me dio como que esa energía de estudiar y de escribir hoy esa primera ley que hoy es la primera en América Latina hecha desde la resiliencia de las víctimas, escuchando cada caso, se hizo cada verbo rector, difundir, producir. No es lo mismo la difusión que la producción, que el reenvío de esas imágenes. Entonces cada una vivió diferentes circunstancias de violencia y que tiene que ser un artículo en el que además se inspiró en cada víctima, en cada una de ellas, se inspiró esos verbos rectores. Yo me acuerdo que cuando en la universidad le decía yo a mis maestros, fíjese que tengo la intención, estoy preparando esta ley, yo pensé que me iban a dar un consejo, ¿no? Mi maestro me dijo, ¿qué ibas a hacer cárceles virtuales o qué? Un maestro abogado. Nadie creyó en este proyecto. Dijo, no, pero pues ella se dejó grabar. Ahí está su consentimiento. Ella ya la difundieron, pues ni modo. Yo decía, no, es que tanto hay difusión no consensuada como hay producción no consensuada. No fue fácil. La primera vez que propusimos la ley fue en el año 2013 y fue hasta el año 2018, un 3 de diciembre, cuando se aprobó en Puebla, en el Congreso de Puebla, y fue hasta el año 2019 cuando se aprobó en Ciudad de México, y fue hasta el 2021 que se aprobó a nivel nacional en nuestro país. Entonces estamos hablando de una lucha que duró casi una década para que realmente, uno, creyeran lo que nosotras pugnábamos. Lo virtual es real, existe y daña. La violencia digital existe y es real. Dos, las mujeres no éramos las culpables de esa violencia, ¿no? Entonces, esa fue la consigna principal, lo que me salvó a mí y lo que creo que ha salvado a decenas de mujeres. Y aunque no es la panacea ni la varita mágica, hoy en día, bueno, pues la Ley Olimpia no solamente es el conjunto de reformas legislativas, sino es un movimiento político y social de mujeres que organizadas, víctimas de este tipo de violencia, sobrevivientes de este tipo de violencia, que queremos espacios digitales también libres de violencia para nosotras, espacios digitales en el futuro en donde podamos caminar también por ahí en paz, ¿no? A pesar de esta ley, siguen habiendo muchísimas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia digital. ¿Qué les dirías a ellas? ¿Qué les dirías a alguien que esté pasando por una situación similar a la que tú viviste? ¿Cuál sería su primer paso o qué consejo tú les darías a esas personas, mujeres que nos están escuchando? Bueno, creo que el primero va enfocado justo a pesar de que hay una ley, hay víctimas, ¿no? El primero va, diría Marcela Lagarde, no creamos, no pensemos que porque todavía existen feminicidios, al momento de generar el concepto feminicidio en nuestros códigos penales, ¿no? Se refería a eso. No pensemos que porque todavía hay muertes violentas de mujeres no estamos avanzando, ¿no? No creamos que porque todavía existen no avanzamos. Hemos avanzado muchísimo, ya se vio muchísimo, falta muchísimo, pero hemos avanzado. Y lo segundo, a una mujer que esté viviendo este tipo de violencia es decirles que no les crean absolutamente nada, que es mentira todo lo que les van a hacer creer, es mentira que es tu culpa, es mentira que tu cuerpo desnudo es un crimen, es mentira que se acabó tu carrera, es mentira que ya no vas a poder sobresalir como mujer, es mentira que tu dignidad está ahí, es mentira que tú eres exactamente el videosexual, es mentira que tú te identificas con eso, es mentira que tú lo provocaste, es mentira que se te va a acabar el mundo, es mentira. Nos hacen creer eso para colapsarnos, nos hacen creer eso para no buscar ayuda, nos hacen creer eso para tener miedo, nos hacen creer eso, nos hacen creer sentir culpables de nuestros cuerpos desnudos para que no busquemos justicia, nos hacen creer eso justamente en un mundo tan desproporcionado para nosotras, para que nosotras no avancemos, para que ahí nos colapsemos. Quien difunde un video sexual, quien difunde una fotografía sexual, lo hace con toda la intención de que tú te paralices, de que tú ya no te muevas, de que tú ya no lo hagas, de que sientas tanta vergüenza. ¿En qué mundo vivimos? O sea, debería extrañarnos a todos. ¿En qué mundo vivimos en que el cuerpo desnudo de una mujer exhibido en internet le paraliza la vida? ¿En qué mundo existimos? Nos tocó ser compañeras, el primer franco de lucha, las primeras en luchar por esto, sí, las primeras en que le pusimos un nombre. No se llamaba violencia digital, nosotros le pusimos ese nombre, hicimos teoría para poder hoy no normalizar ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, imagínense que nos tocó ser el primer franco de lucha, las primeras que recibimos los catorrazos, las primeras que recibimos los debates, las primeras que recibimos los primeros no, las primeras que apenas fuimos entendiendo desde nuestras propias vivencias, nuestras propias
propias experiencias que nosotras no éramos las culpables, pero vendrán más contingentes de más mujeres, ¿no? Hasta, que vamos a ir más avanzando hasta que haya uno que nazca con la idea, no sé, nos imaginamos con que nazcan las niñas venideras y nos digan, oigan, ¿se acuerdan cuando teníamos que hacer podcasts para que las personas entendieran que la violencia virtual era real? ¿Te acuerdas que todavía uno que otro despistado andaba difundiendo fotografías de mujeres desnudas y todavía se sentía el rey del pack y era la mujer la que se tenía que esconder? ¿Se acuerdan que todavía entrábamos a debates de que si era la culpa de ella o era la culpa de él? ¿Se acuerdan? Y que nosotros nos volteamos a ver a esas niñas que le digamos, sí nos acordamos, pero eso ya es muy vintage. Sí. Eso ya quedó en el pasado, ya no existe. Entonces, esta lucha es justamente para que las hijas de nuestras hijas, las hijas de nuestras hijas, no tengan que vivir lo que nosotras vivimos. Hoy las niñas se levantan en la secundaria y todas ellas ya saben que existe la violencia digital. Cuando a nosotras nos pasó no lo sabíamos, lo estamos experimentando, por lo tanto ni somos culpables ni somos responsables y que sí tenemos una oportunidad como sobrevivientes de esta violencia a poder contar nuestros casos para que otras no lo tengan que vivir, y como responsables de esta violencia, los agresores, entender que no nacimos machistas, nos hicimos machistas, no nacimos agresores, nos hicimos agresores, no nacimos violadores, nos hicimos violadores, y que esa masculinidad tiene que ser cuestionada, porque todos pueden decir, yo no violo, pero sí tengo fotografías de mujeres desnudas en mi teléfono celular. Yo no acoso, pero cuando hacen chistes misóginos de una mujer también te ríes. Yo no he difundido fotografías íntimas sexuales, pero cuando ves que alguien las difunde no las borras del grupo, no lo enfrentas. Entonces hay una oportunidad también para poder aliarse a esta causa. No necesitas ponerte un pañuelo ni ir a las marchas como aliado, porque qué gordo cae en eso. O sea, es una lucha de mujeres, en el centro estamos las mujeres, porque hay una construcción de desigualdad. Pero si tú realmente quieres aliarte, dile a tu compadre, dile a tu amigo que borre sus fotografías, dile a tus compañeros que no seamos cómplices de creerle a los agresores, sino creerle a las víctimas. ¿Qué le dirías a las mamás? Porque creo que también esto viene desde educación, desde muy chiquitos. ¿Qué les dirías a las mamás que tienen hijos hombres, o sea, solo hombres? ¿Qué consejo le darías a esas mujeres para sus hijos hombres en cuanto a este tema? Yo creo que le daré los consejos a los papás, porque no son las mamás las que te dan tu primera revista porno. No son las mamás las primeras que te llevan a un prostíbulo. No son las mamás las que te dicen, mira, vele las nalgas a la chava que va ahí. Sí, claro. Es otro hombre. Entonces es entender que uno, ¿por qué las mamás deberían de ser responsables de la educación de los hijos? ¿Por qué ellas, si no nos hicimos los hijos, metiéndonos un dedo a la nariz? Hay una corresponsabilidad en un país donde hay 8 millones de infancias sin paternidad. Es una responsabilidad compartida. No aprendemos a ser machistas de esa circunstancia de cosificación de las mujeres por otras mujeres. Lo aprendemos en la gran mayoría, hay excepciones, pero la gran mayoría de otros hombres. Entonces, primero a las mamás, a las mujeres, que la teoría, que el amor entre nosotras nos salva, que el encontrarnos como mujeres con otras mujeres desde la teoría, el no ver al feminismo como un performance. No es un performance, ponte un pañuelo, haz videos y di que todas somos feministas. No, no es así, es teórico, es práctico, es de entender un respeto desde la raíz, que desgraciadamente, a pesar de que somos la media del mundo, no se hizo el mundo con nuestra perspectiva. No se hizo el mundo con la perspectiva de las mujeres. Por lo tanto, es momento de cambiar esa perspectiva. Pero como hombres también coadyuvar en entender que desgraciadamente, aunque las cifras sean más, por ejemplo, de homicidios que de feminicidios, las circunstancias de los homicidios son por otros hombres. Y las circunstancias de los homicidios son por cuestiones alejadas. No hay un homicidio de un hombre porque no sirvió un plato de arroz como Estela en la Sierra Norte de Puebla, que la quemó su marido con 2 litros de aceite caliente, quemando el 80% de su cuerpo por no prender un traste de arroz. Entonces, entender esas condiciones de desigualdad nos hace ver que efectivamente no es una pelea, no es una afronta entre géneros, no es como que tú, hombre, seas malo y te odiamos, no, pero es una afrenta directa a entender el problema de raíz. Y el problema de raíz, para poder terminar con un problema, hay que entenderlo desde la raíz, y esa raíz es el sistema patriarcal. Nos hace, o sea, yo que les diré a las mamás, agárrense Feminismo para Principiantes, Nuria Varela, agárrense Feminismo 4.0, Nuria Varela, luego lean a Silvia Federici, luego lean a compañeras, lean poesías de morras, investiguen todo, hacen fanzines, hacen cosas, las lesbianas hacen un trabajo
inmemorable por la condición directa de las mujeres. O sea, construyamos nuestro conocimiento desde la perspectiva de nosotras para enseñarle a nuestras hijas y a nuestros hijos que efectivamente las mujeres somos un pilar importante, y no solamente respeta a tu mamá porque es tu mamá, respeta a tu hermana porque es tu hermana, respetemos a las mujeres porque son mujeres, ¿no? Y a los papás también, entenderles que sí, o sea, yo cuando doy charlas, cuando doy conferencias y hablo con hombres, o sea, muchos de ellos terminan diciendo, sí, es cierto, no había dado cuenta que sí, ahí viven desigualdades. Por ejemplo, yo en la mañana cuando me levanto para ir a mi trabajo, yo me pongo un pantalón, me pongo una playera, me pongo un saco, vámonos al trabajo. Una mujer dice, me voy a llevar esta falda, no, pero esta falda se va a ver mucho el escote, me van a decir que ay, que licenciada se vino muy provocativa, no me vaya a hacer esto, agarramos las rutas para no ser acosadas. Vaya, nuestras dinámicas de vida son diferentes y la gran mayoría de nosotras hemos normalizado ser así porque nos han dicho respétate, acuérdate que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, o sea, la responsabilidad de nosotras. Ellos jamás, algún día de chiquito les dijo, ¿a dónde vas? No, regrésate a cambiar, Luis, porque acuérdate que las mujeres llegan hasta donde el hombre lo permite. Sí, jamás. Entonces es importante entender el problema de raíz, y yo que les diría que tengamos mucho amor y que intentemos evadir completamente el desamor entre nosotras. Yo recuerdo, y esto se los cuento, el día que aprobaron la ley Olimpia aquí en Ciudad de México. Yo iba manejando de aquí de la oficina a mi casa y iba escuchando justamente la radio y era la noticia de que habían aprobado la ley Olimpia. No saben la emoción y cómo celebraba yo en mi coche y decía, oye, qué increíble está Olimpia, ¿no? Decía, esta mujer qué increíble es, porque justamente, como lo dije al principio, fue una lucha y es una lucha que continúas haciendo, ¿no? Por ti y por todas, y como decías anteriormente, y por estas nuevas generaciones, ¿no? Y eso es algo invaluable que, pues, lo admiramos y te lo agradecemos profundamente. Y sabemos que estás en mil cosas, por eso ha sido un honor y agradecemos que hayas estado hoy con nosotras aquí. Ha sido un episodio enriquecedor, de verdad, y te lo agradezco profundamente. No, hombre, gracias a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, Olimpia. Te admiramos, gracias. Te respetamos y espero a las que nos están viendo que compartan este episodio. Creo que es importante saber que existe esto, saber que están protegidas y saber que, como dice Olimpia, hacer las cosas porque quieres, no porque alguien más se aproveche de eso. Muchas gracias, Olimpia, otra vez por estar aquí con nosotros. Sé que estás muy ocupada. Entonces, muchísimas gracias. Muy contenta. Verdad. Pues si alguien ha sido víctima, un último mensaje me gustaría aprovechar. Lanzamos una inteligencia artificial, es la única en el mundo hecha por sobrevivientes de violencia digital, es Ley Olimpia de IA, de inteligencia artificial, es gratuita. La vamos a poner en los comentarios, la vamos a pasar, por supuesto, al podcast para que ustedes escaneen el código QR. Si estás viviendo en casa un tipo de violencia, si quieres tener información, puedes hablar con una defensora digital 24 horas al día, los 365 días de la semana. Es una inteligencia artificial programada por nosotras junto con AuraChat IA, y que, bueno, esta responde a cualquier tipo de cuestionamiento que tengamos. Tiene una línea directa de prevención de suicidio y además te da incluso consejos, te da acompañamiento. Descarguen Ley Olimpia, te va a llevar a un código de QR de WhatsApp, y entonces tú puedes tener acceso a esto y pues entender que en un mundo que nos enseñó a odiarnos a las mujeres, amarnos entre nosotras, yo creo que es el acto más revolucionario que tenemos. Muchas gracias, Olimpia. Gracias por demostrarnos que alzar la voz y cambia vidas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, los invitamos a ver un nuevo episodio y a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestro sitio web www.nosotras.com.mx. Hasta una próxima oportunidad. Por ti, por mí, por nosotras.